He disfrutado mucho las palabras de la doctora y voy a hacer una pequeña evocación memoriosa, ¿no? Que digamos, creo que es el objetivo mío esta tarde aquí, más que lo que ella decía del libro, comparto con ella completamente, ¿no? Ese oficio del crítico, de ver el alma del otro. Era el año 1995, centenario de la muerte de José Martí, y yo era un estudiante acabo de recordar aquí en la ficha biográfica de José Raúl, que José Raúl no es camagüeyano, que nació en La Habana, o sea, no es camagüeyano, digamos, sí, por eso, por la mala fama de los camagüeyanos lo digo, en algún sentido. No es camagüeyano per se, digamos, pero vivió en Camagüey, o sea, es camagüeyano de toda la vida, ¿no? Yo tampoco soy camagüeyano, claro. Yo soy de un pueblo a 30 kilómetros de Camagüey, o sea, soy camagüeyano, pero no soy principeño, que es otra cosa, ¿no? Y entonces, recuerdo una noche del año 95 que fui a la casa, lo que es hoy la Casa Diocesana, el convento de la Merced, en Camagüey, a oír una conferencia del entonces obispo de Camagüey, Monseñor Adolfo Rodríguez, que se llamaba José Martí del Amor. Yo no entré a la conferencia porque no andaba adecuadamente vestido para el público que veía que llegaba, ¿no? Pero después tuve oportunidad de leerla. Era un joven que estudiaba en la universidad con José Raúl, o sea, no éramos compañeros de aula, pero estábamos 2 años cerca en la misma sede universitaria, y era el difícil año 95 para Cuba. A partir de ahí trato de vestirme adecuadamente a los lugares que voy, ¿no? Creo que esta tarde hice mi mejor esfuerzo. Y entonces, pero después leí esa conferencia, una conferencia del obispo de Camagüey, después murió siendo el primer arzobispo de Camagüey, Monseñor Adolfo Rodríguez, que fue, digamos, una figura tutelar en la historia vital de José Raúl, y de donde José Raúl bebió la savia esa del espíritu camagüeyano, austero, digamos casi medieval en algún sentido, culturalmente también, y en el apego a la fe religiosa, al sentido de vida, digamos, de la cristiandad, que ha querido ver José Raúl también en los versos de Martí, que una vida, si bien Martí no fue alguien que se confesara católico, sí tiene esa visión de la ética y del amor, sobre todo, comparte esa visión de la religión cristiana, digamos, para hablar más allá, en su poesía y en su desempeño vital. Este libro de José Raúl es sobre eso. La doctora decía que, como se le cita de corrido, como dicen las palabras estas, que José Raúl un poco insidiosamente y con mucha verdad le gusta repetir. Y recordé un argumento de Monseñor Adolfo esa noche, que leí después una frase de Martí mismo que no había leído yo nunca y me impresionó, y siempre es algo que trato de resaltar cuando uno habla, cuando un cubano o cuando cualquier persona habla de una figura tan querida y tan cara a la historia de Cuba como José Martí. Decía Martí, y lo citaba Adolfo esa noche, digamos, una manera de pedir disculpas: no tienen el derecho a gloriarse con los nombres, actos y vida ilustre de sus antepasados, aquellos descendientes que no lo perpetúen en su espíritu y en sus acciones. Más jocosamente, pero con una profunda mirada también, lo dijo Nicolás Guillén, ese esencial poeta de la cultura cubana, controvertida figura política, todo lo que se quiera, pero esencial poeta de la cultura y de la literatura cubana. Dijo Guillén un epigrama que a mí me encanta repetir por lo provocador que es también: Martí, debe de ser terrible soportar cada día tanta cita difusa, tanta literatura. Realmente solo usted y la luna. O sea, es una imagen tremenda de eso que pasa en Cuba. Recordé también entonces al joven recién graduado Vidal, de que su tesis de diploma fue sobre este tema, o sea, ya sobre los versos sencillos. Ya Vidal empezó temprano a estudiar el tema y se apasionó con el tema y ha sido fiel durante ya 2 décadas al mismo. Que apareció, y esto lo escribí en las palabras de Contracubierta, porque tuve la suerte de estar cerca del libro con ver un manuscrito, y José Raúl me hizo la diferencia de pedirme que escribiera las palabras de Contracubierta, y rememoro esa anécdota. Vidal, recién graduado, apareció en la televisión regional en Camagüey, año 96. 95 para 96, por ahí. Ajá, digamos, con todo lo que de simbólicamente y político tiene aparecer en una televisión en Cuba, controlada por el gobierno, ustedes saben, ¿no? La cosa ideológica. Y José Raúl dijo eso, que está allí. Con otras palabras, no recuerdo, pero recuerdo que fue un comentario, ¿no? O sea, que a Martí se le citaba de corrido, se le citaba sin analizar
se descontextualizaba, se ponía en las paredes en Cuba, en los manuales, y muchas veces se maltrataba su figura, su literatura, su impronta ideológica. En ese momento, bueno, José Raúl estaba siendo muy atrevido al decir eso frente a las cámaras de la televisión de la ciudad donde él y yo convivíamos en ese entonces. Eso lo hace, digamos, lo disculpa de poder pertenecer al grupo de críticos, de intelectuales cubanos que se acercan a la obra martiana. O sea, lo disculpa en el sentido, digo, de las palabras de Martí que cité y del epigrama de Guillén. José Raúl ha hecho eso durante más de 2 décadas y me imagino que siga siendo un camino vital para él, que nos siga entregando textos como este que tengo en las manos hoy, que ustedes van a poder disfrutar. No sé, no tendría mucho más que decir porque me gusta medir la temperatura de lo que tendría otras cosas sobre el libro, pero la doctora fue realmente muy exacta en las palabras que dijo. Este es un libro que trata sobre una relación esencialmente de amor a la literatura, de amor a un personaje que es una influencia muy grande en la cultura cubana, y es un libro que trata sobre eso, sobre la relación de amor de esta persona también con sus visiones, con las visiones de una determinada época de su vida, una época muy atormentada del camino vital de José Martí, una época de definición como ninguna, y una época donde quizás él no fue tanto, la poesía no fue tanto su objeto de expresión como él fue sujeto y objeto también de la poesía. De eso habla este libro. Van a ver en algún momento, quisiera leerle un fragmentico que me parece a mí que resume muy bien la esencia del libro. La muerte en su aspecto sacrificial será la vía culminante en el camino hacia la perfección del espíritu que tanto ansía. Y cita un poema de Martí que a mí me parece clave para comprender este poemario. De forma en forma y de astro en astro vengo. Viejo nací. ¿Quién soy? Lo sé. Soy todo. El animal y el hombre. El árbol preso y el pájaro volante. Evangelista y bestia soy. Me place el sacrificio más que el gozo común. Con esto solo sé ya quién soy. Ya siento de mi mano ceder las puertas fúlgidas del cielo. Y sigue diciendo José Raúl. Estos versos implican un conocimiento de profunda resonancia ontológica. Ser todo entraña una declaración insólita y hasta desafiante en su época. Se trata del ser entre los seres. Solo quien se conoce puede trascender de forma en forma, del animal al hombre, del árbol preso al pájaro volante, y participar de lo infinito del ser. El poeta encuentra que la esencia de la vida está en el conocimiento de su propia existencia y en el propósito con que la conduce. Redescubre lo mejor del soy en su relación con la diversidad del universo y encuentra que en realidad se halla en un espacio suprasensible movido por la energía espiritual de la naturaleza, donde no habita nada verdaderamente inerte. Todo lo que hay en el hombre está allí, y así como el universo es versus uni, lo vario en lo uno, admite que en toda manifestación, por diminuta que sea, operan las fuerzas del todo, imperio del espíritu. Sale de sí hasta hacerse evangelista. Ve el mundo colmado de una luz que lo abraza, hurga en sus entrañas hasta conocer sus secretos, sus misterios, sus dolores, crece y responde entonces con el mayor de los amores, el sacrificio de sí. Este es un libro hecho con ese amor. Un libro que tiene para hablar un poquito del objeto, ya que no lo hizo el autor, una cubierta con una obra del artista Parrín Manuel, Diafragma, y está compuesto y diseño, una composición y diseño de Leo Morel, que está por ahí también invitado esta tarde. Es bueno destacar que un libro siempre es una obra de alguna manera colectiva, el objeto libro que llega a los lectores. Este es un libro que José Raúl hace hincapié en todo el tiempo en ese mismo lenguaje al que se refería la doctora, y lo hace a partir del estudio de los campos semánticos que tienen las palabras y que aquí tienen una fuerza vital tremenda. En ese sentido, toda, digamos, la vida, la semántica, el lenguaje que usó Martí, y que es verdad que lo hace de una manera, digamos, barroca, tan barroca como era posible, aunque tiene un prólogo tan moderno este libro como es posible, que quisiera haberlo leído porque me parece demasiado, porque es así la mejor crítica que hay del poemario de Martí, es el propio prólogo que él escribió, donde define qué es este libro de una manera
que solo él podía decirlo, pero Martí juega con la palabra y José Raúl también. José Raúl en muchos momentos juega con esa manera de decir de Martí y trata de recrearla también en su mismo modo de expresión. Pero lo más importante que quiero decirles esta tarde es que este es un libro hecho con amor para la figura del amor de los cubanos, ¿no? Que es José Martí. Y para terminar entonces recuerdo unas palabras de él que citaba mucho a alguien que falleció hace poco, que fue una personalidad muy controvertida en nuestra historia también, eclesial, social y cultural, pero insustituible, que es Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García Menocal, que repetía mucho esa expresión de Martí, que a mí también me gusta decir, y que decía, con el amor se ve, por el amor se ve, espíritu sin amor no puede ver, el amor es quien ve. Así que bueno, este libro es sobre eso. Muchas gracias.